MLP Fanfic. Amor frío. Puff narrador. La yegua estaba tan embelesada cantando que no notaba nada a su alrededor. El lobo empezó a acercarse en silencio hasta quedar junto a ella. ¡Qué bello cantas, linda! La unicornio casi se va de boca por el barandal al darse cuenta que alguien la había escuchado. Sus mejillas se tiñeron un poco de rojo. ¿Qué haces aquí, salvaje?, dijo rápidamente dedicándole mala cara. Cuando el lobo cruzó su mirada con la unicornio, de inmediato se volteó a otro lado sonrojado. Aún no dejaba de pensar en el sueño. Como te dije, algo hermoso es digno de admirarse. La yegua aún lo mira molesta. No se había percatado del sonrojo del lobo. Eso no contestó mi pregunta. Luego voltea de nuevo hacia el frente, sintiendo el aire frío acariciar su crin. Como sea, ya estamos acercándonos a ese maldito lugar. Se siente el aire cada vez más frío. El lobo empieza a oler el aire. Exacto, pero mi territorio está desde esos árboles, dice apuntando con la pata a unos pinos. Debemos seguir a pie desde aquí, si no nos atacarán por entrar en una nave Ponji. La unicornio se separa del barandal y le da la espalda al lobo. Entonces será mejor que despierte al idiota Yais. Ella tenía una sonrisa maléfica en su rostro. Tengo un mal presentimiento con esa cara. En fin, Pipsqueak, aterriza. Grita el lobo eso último caminando a la sala de control. Fin Puff. Iba caminando de regreso a donde estaban esos dos roncadores dormidos. Con mi magia llevaba levitando un cubo de agua helada. Mi plan era simple, mojar al idiota Yais. Bueno, con un zape despertaría. Llegué hasta mis objetivos. Mi atención se centró primero en el idiota. Estaba de cabeza en el asiento y seguía roncando como demonio. Lo que iba a hacer sería más dulce de lo que pensé. Oí como el tonto hablaba entre sueños, por lo que hoy soñaba con montañas de pasteles. Hasta sus sueños son idiotas. De repente escuché cómo se apagaban los motores. Me giré por completo. Tenía que darme prisa, pues al parecer ya habíamos aterrizado. Antes de poner a hacer nada sentí como algo tomaba mi flanco. Giré mi cabeza y lo que vi me puso roja de coraje y nervios. Den tenía agarrado mi flanco con ambas patas mientras aún dormía. El idiota seguía balbuceando entre sueños. Yam yam pastel, qué suave pastel. Estaba a punto de tirarle el agua encima ahora con más coraje, pero antes de lograr hacerlo ese idiota se había atrevido a morderme. Tenía su boca incrustada en mi flanco. Como pude evité gritar, pero me desconcentré y el cubo que levitaba terminó cayendo no solo en el idiota sino también en mi hermano. Ambos despertaron empapados. ¿Pero qué diablos? Ah. Me ahogo. Salven el pastel. ¿No lo que acaba de...? No le di tiempo de seguir hablando, pues ya le había plasmado mi casco en su cara. Me di media vuelta y caminé a la salida. Ya aterrizamos, par de bobalicones, fue lo único que dije antes de dejarlos solos. Puff narrador. Cuando aterrizaron apareció la unicornio con cara de molestia. Detrás de ella venían los otros potros. Ambos no solo estaban mojados, sino empapados. La diferencia que Den tenía marcado el casco de Noru en la mejilla. Oh, vamos Noru. El enojado debería ser yo. Todos caminaron un buen rato siendo guiados por Guerrero Salvaje, que llevaba al pequeño Pipsqueak sobre su cabeza. Pronto llegaremos, así que no se separen. El lobo se voltea a verlos, pero recuerden que no deben hacer que pueda provocar que los ata. De momento el lobo se queda callado unos segundos para luego empujar a los ponis detrás de unos árboles. Después de ese momento el lugar donde estaban se había llenado de flechas encendidas. ¿Qué fue eso?, preguntó el potrillo asustado. El lobo grita tras el árbol, apaches. ¿Quién eres?, se escucha responder desde donde los atacaron. Soy Guerrero Salvaje, el hijo de Rocío Matinal. Respira a fondo, malditos ciegos. En ese momento son rodeados por un grupo de lobos blancos con ojos grises más pequeños que Guerrero Salvaje. Estos tenían los arcos en la espalda. Lo sentimos, no alcanzamos a verte, habló un lobo delante de ellos que, al igual que los otros, era del tamaño de lobos de madera. Soy un lobo blanco del tamaño de una vaca. Si alcanzan a atacarme pero no alcanzan a ver que soy... La unicornio trataba de disimular su risa, aunque también le atacaron a ella. Ver al lobo en la misma situación la puso de mejor humor. Salió de entre los árboles para observar mejor a los lobos. Ya había escuchado historia de ellos pero nunca pudo ver uno hasta que conocía a GS. Den también salió y se puso delante de la unicornio totalmente serio. Así que este es el comité de bienvenida, dijo el Pegaso en tono neutro. Oye, dice GS volteando a ver al Pegaso rojo, ustedes nos darán las gracias cuando les demos la zona helada como regalo de bodas. ¿Qué?
La unicornio se estremeció poniéndose roja ante esas palabras. GS se voltea al lobo que tenía enfrente, condúcenos a donde estén acampando, el lobo asiente con la cabeza y empieza a caminar entre los árboles siendo seguido por el resto de guerreros. La unicornio seguía roja de nervios, levitó una roca con su magia por el comentario del lobo, no dudo en arrojarle una piedra, la arrojo a la cabeza mientras caminaban tras del lobo. ¿Quién dijo que me voy a casar con el idiota? Den iba varios metros más atrás, está callado y pensativo, nada normal en el Pegaso, y lo noto y se le acerco, «Ey, ¿te pasa algo? Estás menos ruidoso». El Pegaso no contestó, solo le dedicó una sonrisa como si nada pasara, continuó caminando con la mirada perdida en algún lugar. De repente una loba le pone una pata encima al pony rojo, ¿estás bien? Huelo tu frustración. La loba estaba vestida con un vestido como el que se puso Noru en la cueva del lobo. Cuando ésta puso su pata en el hombro del Pegaso, este se sorprendió, estaba tan perdido en su pensamiento que no había notado a la loba. Digamos, que tengo mal de amores. Su mirar triste se posó sobre la unicornio que insultaba al lobo sin descanso. Entiendo a qué te refieres, lo suelta y mira adelante, es esa pony, no es así. Mi esposo y yo también tuvimos un inicio complicado, se voltea a verlo mientras sonreía, créeme, cuando veas a mi esposo sabrás que el amor no tiene barreras. Den sigue caminando sin despegar la vista de la unicornio frente a él, yo sé que no las hay, si fuera así, no estaría enamorado de esta forma de esa testaruda pony, lo que me preocupa es, del pañuelo que llevaba en el cuello saco de atrás una pequeña cajita con forro azul, fui a Canterlot solo por esto, muero de ganas por dárselo pero ahora, temo su reacción. El Pegaso guarda la cajita y baja de nuevo su mirada mientras caminaba, me siento confundido y más por lo que la escuché decir, creo que ella odia la idea. GS trataba de callar a la unicornio que no paraba de regañarlo, ya llegamos. ¿Puedes dejar de molestarme? Todos atraviesan unos árboles y se encuentran con una gran cantidad de carpas indias y muchos lobos blancos caminando por ahí concentrados en sus asuntos. Los príncipes se quedan idos con la vista, en parte les impresionaba que no tan lejos de sus tierras se encontrara algo así. Den vio todo de modo más normal, le recordaba a su vieja aldea. Los hermanos empezaron a avanzar curioseando todo lo que podían, el Pegaso seguía muy de cerca a Noru, no se fuera a meter en problemas como sabía que sucedería, la quería mucho pero también conocía su carácter inestable mejor que nadie. De repente alguien llama la atención del Pegaso rojo tocándole el hombro, este voltea y se encuentra de nuevo con la loba que era acompañada por alguien, mira, aquí está mi esposo. Den se encuentra ve a la loba con la pata encima de un pony de tierra con crin naranja, pelaje celeste y de cutie mark 3 carpas indias. Jau. Dice el pony al Pegaso antes de darle un beso en los labios a la loba que lo doblaba en tamaño. A Den se le había desencajado la mandíbula de la impresión, luego dibuja una sonrisa en su cara, no como la habitual pero la tenía. Tenías razón, no hay fronteras para el amor, son afortunados, envidio su felicidad, suspiro, como quisiera que fuera fácil con Noru. Después de un rato los príncipes seguían a GS, este se detienen frente a una fogata, detrás se encontraba un viejo lobo gris, fumando una pipa vestido con un enorme penacho de plumas de fénix. Jau hijo del mar, te tengo una propuesta, dice GS con una sonrisa. Te escucho guerrero salvaje. Los lobos hablaron en su idioma durante un buen rato mientras movían las patas superiores describiendo lo que hablaban, la unicornio se estaba empezando a impacientar por lo ceremonioso de la presentación con el viejo lobo frente de ella, pero tenía que aguantarse las ganas de arremeter contra lo que fuera. Después de un rato ambos se callan y el lobo gris se voltea a ver a la unicornio. Dime Norue, princesa de la zona helada e hija del rey helado, ¿quieres recuperar tu reino? Dice el lobo gris con una voz tranquila, vieja y armoniosa. Norue y se estaban sentados recargándose en la espalda del otro, la unicornio voltea su cara donde el lobo gris y con voz de fastidio dice, claro que sí viejo. Maldita sea por eso viaje hasta aquí. Is también ve al lobo anciano y levanta su pata, por si a alguien le interesa yo también quiero responde con su voz aburrida. Está bien jóvenes príncipes, pero habrán algunas condiciones para que los ayudemos, responde el lobo aún con los ojos entrecerrados. La unicornio se levanta molesta dejando caer a su medio hermano de espaldas, esta camina hasta quedar frente al lobo gris, ¿qué clase de condición? Habla apretando los dientes. De repente la tierra se mueve justo debajo de los cascos de la yegua, dejándola de un movimiento al lado de Is, ambos hermanos se ven sin entender qué había pasado, luego la unicornio le dedica una mala cara a GS. Las mismas que se le hacen a todo monarca cuando pide ayuda a otro reino. ¿Y qué diablos es eso que piden? GS le susurra a la unicornio, ¿que no te enseñaron diplomacia?
Tranquila, no creo que sea mucho y si lo es regatearé por ti. La unicornio también le susurra por lo bajo al lobo blanco, claro que no, idiota. Me educaron para ser una dictadora, así que no me molestes. El lobo gris vuelve a hablar, cuando recuperemos tu reino deberás incluir a mínimo 4 jefes en su consejo nobiliario, consejo privado del rey, tus guardias personales serán jóvenes lobos de esta etnia y establecerás lazos comerciales con los otros reinos ya sea de los grifos, ponis o perros diamantes para que tu pueblo mejore su estilo de vida. Noru escuchó atenta las peticiones del lobo anciano, por un momento se imaginó alguna cosa descabellada, podría manejar eso después de todo. Si esto es todo viejo no tenemos problema con ello, solo te aclaro que en ese lugar no queda absolutamente nada más que esas alimañas de los Changeling. Solo una más, nos debes reconocernos como una nación libre e independiente como ya lo hizo Equestria. La unicornio empezaba a aburrirse, pensó que aquello sería más difícil, me da igual anciano, no me interesa este lugar así que no tienes que preocuparte en ello. El viejo lobo da una leve sonrisa y se levanta, pues es trato hecho, y con lo de los Changeling, nosotros nos encargamos. Da un aullido al aire a lo que todos en la tribu incluyendo a GS lo siguen, después de unos segundos guardaron silencio. Luego de todas las montañas a su alrededor se escuchan una gran cantidad de aullidos que cuando éstas se callaban se escuchaban otros cada vez más lejanos. ¿Qué diablos están haciendo? La unicornio se acerca a GS agachando sus orejas por el ruido, para ese entonces Den había parecido alarmado por los aullidos de los lobos. Noru. ¿Te encuentras bien? Den trata de abrazar a su chica pero ella se aleja rápidamente, claro que sí idiota. El Pegaso simplemente baja la mirada con una sonrisa forzada. GS dirige su mirada a la unicornio, ¿escuchaste esos aullidos a lo lejos? Son los de las otras tribus contestando el llamado. Se escuchan unos aullidos tan lejos que apenas si se oyen, el enorme lobo acerca su cara a la de Noru, irás al sur, acompañada por 50.000 salvajes gritones detrás, dice cansándole en cara el cómo los llamaba la gélida princesa. Lejos de molestarle, a la yegua solo le cae en gracias el enojo del lobo, al menos lo reconoces, como sea supongo que recuperaremos el reino en poco tiempo con esa cantidad que dices. El anciano se acerca a los jóvenes, los jefes con sus guerreros llegarán cuando la luna salga y entonces empezaremos con la estrategia, mientras tanto solo relájense, se voltea y entra en su tipi dejándolos ahí. El Pegaso creyó que era una buena oportunidad para hablar con Noru. Hey. Noru, ¿te gustaría dar un paseo con tu galán Y? La yegua ya se encontraba 1 metro lejos de él. ¡No! Esta se alejaba con su hermano por el lugar, el Pegaso se quedó agobiado en su lugar mientras se daba topes con su casco. Oye amigo, ¿estás bien? Al voltearse el Pegaso, se encuentra con el pony marido de la loba, no te ves muy bien. Den rápidamente pone su mejor sonrisa fingida mientras se pone de pie, jajaja. Claro que sí, alguien tan asombroso como yo no podría estar mal jajaja, hasta su risa se oía vacía. Supongo que exploraré el lugar. Fin Puff. Puff ven. Empecé a caminar sin rumbo por la aldea, trata de pensar qué había hecho para que Noru se volviera a alejar de mí, pensé que después de lo que habíamos pasado me permitiría entrar a su corazón. ¿Qué estaba pasando? Desde que el lobo dijo la palabra boda ella ha estado toda rara, de verdad odia tanto la idea. Mis pasos me llevaron hasta un grupo de lobos jóvenes que estaban afuera de un tipi. Oye amigo. ¿Qué cara tan deprimida traes? ¿Por qué no tomas una ronda de agua de fuego con nosotros? Lo pensé un poco, tal vez no era tan mala idea ahogar mis penas. Termine acompañando a los lobos, encontraré el modo de que Noru me dé su corazón, lo juro por mi honor vikingo. Fin Puff. Puff narrador. Cuando el sol se ocultó y la luna aparecía detrás de las montañas, la unicornio se había alejado de la aldea. Al caminar un poco más se encontró con un gran grupo de tótems además de cruces de madera en el piso, pero lo que realmente llamó su atención era ver a GS en ese lugar. Este le da un beso a una cruz de madera para luego ponerse a caminar de regreso a la aldea sin notar a la unicornio que lo veía desde lejos. Cuando Noru se acercó a la cruz vio que estaba escrito que rocío matinal. Ella se quedó observando un rato lo que decía cuando su mente reaccionó, si recordaba bien ese era el nombre de la madre del lobo, lo que significaba que ahí descansaba, se sentó frente a la cruz en silencio recordando a su propio sol. Fin Puff. Me alejé de los tótems y las cruces, me detuve en un claro donde podía ver las montañas lejanas que estaban cubiertas de nieve, dentro de poco regresaría a mis tierras, tenía que aclarar a mi mente para el momento de la verdad cuando llegara la batalla, lo malo era que una vocecita dentro de mi mente me estaba fastidiando desde hace horas. La razón no era otra que el idiota.
Me había alejado de él y era bastante consciente de ello. Últimamente me estaba poniendo muy nerviosa con su presencia, al punto que sentía que iba a gritar. El que lo acepte un poco más no quiere decir que seamos algo, ¿o sí? ¿Qué me hacía sentir ese bobo? ¿Qué esperaba que pasara con él cuando todo esto acabase? No tenía tiempo para preocuparme por eso, la guerra estaba cerca y podía sentir en mi interior como la magia volvía a fluir. Ya era hora de regresar, comencé a dar pasos lentos, podía ver la luna en su máximo esplendor, la contemplé en lo que caminaba. Puff narrador. Is estaba acostado frente a la fogata muerto de aburrimiento, pero su vista cambia a la de sorpresa y miedo cuando ve a lo lejos una avalancha que bajaba de la montaña dirigiéndose a la aldea. Se pone de pie de un salto, en ese momento ve pasando a GS. Oye. Salvaje. Aba, trata de terminar la frase el nervioso príncipe mientras señalaba a la montaña con su casco. El lobo se voltea a donde apuntaba el pony, luego da una gran sonrisa. ¡Genial! Abraza al príncipe con un brazo. Su majestad, le presento a tus tropas. La avalancha se acercó lo suficiente como para notarse que se trataba de una gigantesca cantidad de lobos blancos. Muchos jefes lobos se acercaban a la aldea mientras que el viejo lobo gris sale de su tipi para recibirlos. Is aún no salía de su asombro por la cantidad de lobos que habían llegado. Iba caminando tras de GS mientras se acercaba a estos. La unicornio aún no hacía acto de presencia. Me alegra que hayan venido, dice el viejo lobo gris. A su orden, patriarca, ¿dónde está esa pelaje de arcoíris que seguiremos? Jau jefes. Dice GS con Is aún detrás de él. Todos los jefes saludaron al unísono. Dime, guerrero salvaje, ¿a dónde marcharemos y cuál es el plan de batalla? Pregunta uno de los jefes lobo. Marcharemos al sur, pero no podemos empezar la estrategia hasta que la princesa llegue. Se voltea hacia Is y lo toma con el hocico por la espalda para dejarlo caer entre los jefes y él. Este es Is, hermano de Noru y segundo príncipe de la zona helada. Todos los jefes se quedan mirando al pony tirado en el piso que apenas era la mitad del tamaño que ellos. Por primera vez el pobre príncipe se sentía como lo que de verdad era, un potrillo, aunque aún poseía sus alas estas ya no servían y su magia seguía suprimida. Hizo acopio de su coraje y se puso de pie. Soy Aisurando, segundo príncipe de la zona helada. Yo, recordó las enseñanzas que tuvo en la granja de Applejack, así que hace una reverencia como saludo. Gracias salvajes por ayudarme a mí y a Mier, a Noru a recuperar la zona helada. Bueno, no podía dejar de ser él aún así. Noru iba llegando al pueblo tranquilamente después de su tiempo de meditación. Cuando vio a su hermano rodeado por lobos desconocidos entró en cólera. Era momento de ver si su magia había regresado por completo. Hizo brillar su cuerno, sus ojos también lo hicieron. En el suelo se empezó a formar un círculo con extraños símbolos. La unicornio se puso en medio del círculo desapareciendo por este. De repente junto a Is aparecieron los mismos símbolos. Este se asombró de verlo porque lo reconocía. El suelo se congeló y la unicornio salió a través del círculo como si emergiera del suelo. Sus ojos aún brillaban. Se colocó frente a su hermano con la cara muy molesta. Más les vale que no estén molestando a Is o esto se va a poner muy feo. Los jefes estaban asombrados por la aparición de la yegua. Vaya, eso fue asombroso. Dice un jefe con los ojos muy abiertos. Se nota que tiene coraje. Espero que contemos con eso en la guerra. Valiente para ser tan pequeña. El lobo gris le pone una pata en el hombro de la unicornio y sin saberlo una sensación de tranquilidad empezó a invadirla hasta casi lograr que se durmiera. Ya estás aquí, es hora de la estrategia. La suelta haciendo que toda su ira volviera como si nada, mientras el lobo gris caminaba a su tipi siendo seguido por todos los jefes. GS se pone entre ambos príncipes. Vamos, en esto los necesitamos. De pronto aparece Den que iba caminando por la aldea. El Pegaso iba de manera errática, su cara estaba ruborizada y con una sonrisa muy extraña. Den estaba completamente ebrio. Jajaj. Jamás había probado algo tan fuerte. ¿Eh? Sus ojos se posaron sobre la unicornio que iba entre los lobos. Era obvio que no estaba en su juicio y aunque lo estuviera hubiera sido el mismo resultado. Corrió hacia la yegua derribándola para juntar sus labios con los de ella. Noru, hizo un puchero. Si ya te hice solo mía porque sigue alejándote. ¿Y qué tengo que hacer para que me des tu helado cora y corazón? ITK. Tecas. La unicornio sentía que se le caía la cara de vergüenza por la escenita que estaba montando el borracho Pegaso. Maldita sea Den. Quítate de encima o te voy a despellejar.
Los jefes se quedaron viendo la escena durante un par de segundos. Cuando la unicornio los vio con malos ojos, estos se metieron en el tipi mientras se aguantaban las ganas de reír. GS aún los veía y suspirando un poco habló: chicos, esto es importante, así que apresúrense. Dicho esto se mete en el tipi siendo seguido por Is. Dentro del lugar estaba un mapa de la zona helada en una pequeña mesa siendo rodeado por los jefes. Esperen un segundo, ya vienen. A los pocos segundos se oyeron golpes y los gritos de Pegaso, después de eso un silencio sepulcral. La unicornio entró con la cara roja y el rostro sumamente molesto, se colocó en medio de los lobos y aclaró su garganta: bueno, empezamos de una maldita vez con esto, les voy a facilitar la vista del lugar. La yegua hizo brillar su cuerno, el mapa quedó rodeado por otro raro símbolo, luego de este, se empezaron a formar figuras tridimensionales hechas de hielo de todo el lugar. Los lobos inhalaron sorprendidos. ¿No creen que esta chica es fabulosa?, dice el lobo gris con una sonrisa. GS se veía algo fastidiado. Les llama la atención a los presentes, a lo que vamos. Apunta al mapa con su pata: nosotros estamos aquí, según el tratado con la princesa Celestia podemos pasar por su territorio, nos dirigiremos al mar y de ahí partiremos en canoas a la zona helada. El lobo gris levanta la pata apuntando al mapa: pero no podemos atacar solo de un lado, digo que el príncipe vaya por el otro lado del continente y desembarque con tropas en la parte oeste de la zona helada, mientras que los demás atacamos por la parte este. Noru fuerte la mesa con el casco llamando la atención de todos. Is no va a pelear en esta batalla, yo iré por el oeste y comandaré esas tropas. El príncipe de hielo voltea a ver a la unicornio con la cara indignada: ¿qué te pasa, Noru? Yo también puedo pelear, así que puedo llevar a las tropas. ¡No! La unicornio lo mira seriamente con sus ojos vacíos: si me pasa algo a mí, tú tienes que tomar el lugar en el trono, así que te quedas a salvo hasta que esto termine. Is aún no entendía por qué hacía eso su hermana, pero... cierra la boca, Aisurando, o te saco del lugar. Cuando Noru lo llamaba por su nombre es que la cosa iba en serio. Entonces tú tampoco irás, habla GS con un tono frío, voltea a ver a Noru. La cara del lobo no mostraba ira, tampoco mostraba los colmillos ni arrugaba la nariz, solo fruncía el ceño, su mirar era de odio. Olvida esto, golpea el mapa rompiendo todo el hielo para luego enrollarlo. Olvídenlo, caballeros, no iremos a ninguna parte. Camina a la salida del tipi y arroja el mapa a una cesta de mimbre en la entrada antes de salir. Cuando salió se topó con una torre de hielo donde colgaba Den de cabeza ya dormido. La unicornio sale también del tipo, pero en su cara sí se veía la ira que estaba conteniendo. ¿Qué demonios pasa contigo?, dice mientras arroja una bola de nieve a la espalda del lobo. ¿Cómo puedes hacer esa escenita? ¿Crees que yo voy a arriesgar a la única familia que me queda en el campo de batalla? Is lo quiera o no, soy su hermana mayor y tú deberías respetar que le quiera cuidar. Ya se encuentra frente del lobo retándolo con la mirada: tú no eres nadie para impedirme a mí recuperar el reino y lo voy a hacer así tenga que ir yo sola a ese paraje congelado. Yo he ido a la guerra, mujer. ¿Quieres proteger a Is? ¿Cuál es la diferencia entre él y Den o yo? ¿Qué hace que su vida valga más que la de cualquier lobo o la mía? Lo único que lo diferencia es que podrá motivar al pueblo con su presencia. Se acerca a la cara de la Pomni, que aún lo veía con ira. ¿Cuánto lloraste al ver a tu padre muerto o hiciste algo para evitarlo? También era tu familia y lo abandonaste. El lobo se voltea en dirección del ejército que se veía a lo lejos. ¿O viene toda la familia real o no va ninguna? Mejor ve a Ponyville y olvídate de tu reino o ve y muere tratando de luchar contra 1.000.000 de changelings, porque sé que encontrarás todavía más. Comienza a caminar sin voltear a verla. Solo te advierto que no tendrás el apoyo de ni un solo lobo. La unicornio veía la espalda del lobo, como siempre en su cara era imposible saber lo que de verdad pensaba. Comenzó a hablar sin importarle si él la escuchaba. Tú no sabes nada, como siempre, tal vez lleve sangre del rey helado, pero él jamás fue mi padre. Vi cómo su vida se escapaba de sus ojos. Es verdad, no lloré ni una lágrima. Es más, si encontrara su tumba bailaría sobre esta. ¿Crees que me importa la vida de alguien? Ni siquiera la mía tiene un buen propósito, por eso quiero salvar a mi hermano de esto. Es joven y su corazón está menos congelado que el mío. Da un largo suspiro mientras ve al Pegaso colgado en el pilar de hielo. Iré yo sola a mi reino a limpiarlo de las pestes. Cuida que Is y de ese idiota, que no se metan en problemas. La unicornio invoca de nuevo el círculo de magia y desaparece por este. El joven príncipe había presenciado toda la discusión. Corre hacia el lobo y lo empuja. ¿Por qué le dijiste eso? Se supone que el más joven aquí soy yo y los dos se están comportando como unos niños. El lobo golpea con fuerza el piso. Maldita sea.
Se voltea a ver a Is. Yo tenía 12 años al matar a mi primer enemigo, a los 13 le clavé una pata a mi tío al evitar que fuera a mi primera batalla y a los 16 estuve en mi primera guerra y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a dar tu vida para liberar el reino helado y ayudar a tu hermana? El joven príncipe le saca la lengua al lobo frente a él, bobalicón. Yo tengo 12 años, si no hubieras sido tan impulsivo te hubieras dado cuenta que yo iba a participar a pesar de que ella me lo prohibió. He vivido con Noru lo suficiente para saber cómo manejar su mal humor. El pony dirige su mirada al Pegaso incrustado en el hielo, hay que despertar al bobalicón o ella jamás se va a calmar. Pero antes necesito de 2 cosas y me vas a ayudar. Sí, por supuesto, lo que sea con tal de que tu hermana cambie de decisión. Y por cierto, para aclarar las cosas irías del lado contrario que nosotros pero te llevarías a la mitad de las tropas y serías más que nada, alguien interrumpe a GS. Un truco publicitario, dice el lobo gris saliendo del tipi, eso es más que nada la labor de un noble en la batalla, quedarse atrás y dar su mejor cara cuando se pasean en las ciudades liberadas. El viejo lobo se acerca a la torre de hielo donde se encontraba Den y pone una pata en ella, que la chica vuelva y que entiendan lo que trataba de hacer GS y yo. La torre empieza a derretirse rápidamente haciendo caer a Den frente al lobo y el anciano. De entre los lobos se empiezan a oír unos quejidos, oh por todos los dioses, mi cabeza. Den por fin se había despertado pero seguía aturdido. No quiero ser grosero viejo pero eso no va a ser fácil. Noru es la terquedad en Pony, además ella no se comporta precisamente como la realeza, por eso necesito que regreses mi magia salvaje y griega. Que arranques de mi espalda estas alas falsas, contestáis viendo aquellas alas que le traían un recuerdo muy doloroso. El anciano lo ve ladeando su cabeza, lo de la magia será fácil. ¿Pero por qué quieres deshacerse de tus alas mecánicas? En primera, ya no puedo desplegarlas y en segunda, si vamos a comenzar de nuevo Noru y yo con el rey no quiero dejar todo el pasado donde debe estar. Aunque el chico era tan frío como su hermana en su rostro se podía ver un poco más de expresión, él estaba seguro de sus palabras y en sus ojos se reflejaba, el anciano se rasca el mentón un poco dudoso. Respeto tu decisión hijo, suerte para ti que sé cómo sacártela sin hacerte ningún daño. El lobo gris se voltea a GS, prepáralo para la cirugía. El joven lobo se voltea a Is y le da un puñetazo noqueándolo al instante, tengo hierbas para eso. GS pone a la hora durmiente príncipe en su lomo, muy tarde, se va caminando al tipi del chamán. Suspiro, guerrero salvaje, eres un imbécil. Is despertaba en un tipi del cual colgaban extraños adornos de huesos y plumas, cuervos disecados en las ramas que lo sostenían y un gran crucifijo de madera con una imagen en medio. El pony no podía ver más allá por la densidad del humo de sales aromáticas que estaban en todos lados. Ya despertaste, dice el lobo gris moliendo unas hierbas delante de él, todo salió bien hijo, puedes despedirte del pasado que ahora está donde pertenece, justo detrás de ti. El ahora unicornio se voltea para toparse con las horribles máquinas que estaban ensartadas en su columna, estaban torcidas y cubiertas de sangre, rápidamente se ve el lomo esperando ver algo como una enorme cicatriz, pero solo está su pelaje liso y entero, como si nunca hubiera tenido nada saliéndole de él. Con temor se pasa un casco por el pelaje para ver si era verdad lo que veía, en efecto no había marca alguna. Es jodidamente increíble, pero ¿por qué Noru sí tiene 2 enormes marcas donde estaban sus alas y yo no? Habla mientras se pone de pie. Fácil, contesta el chamán dejado de moler las hierbas y extendiéndole un tazón con líquido al joven príncipe. Porque no fui yo quien la curó, el unicornio sostiene el tazón con los cascos, cuando vuelva muéstrale lo que te hice y la curaré yo otro chamán de los tantos que han venido, pero eso es después, ahora bebe eso. El unicornio hizo una cara de asco terrible, como todo niño era caprichoso con lo que le daban. ¿Qué es esta bazofia? Huele raro. Es la orina de oso que hará fuerte como uno. El pony que ya había tomado un sorbo, lo escupe por completo en la cara del lobo, ¡qué asco! Maldita sea. ¿Por qué me das eso? Jajajaja. Es jugo de naranja jajaja. Y los jovencitos dicen que los viejos no hacemos bromas jajaja. También contiene hierbas medicinales, bébelo te sentirás mejor. Is habla entre dientes con la cara roja de vergüenza, maldito viejo raro, se toma el contenido un poco indeciso. Afuera del tipi GS ponía al tanto al Pegaso de lo que había pasado durante su estado de inconsciencia. A ver momento. Más despacio, que Minoru se fue a dónde. Den estaba que se le deshacía el estómago de los nervios. Tranquilo, tranquilo. Si es que ya está en el sur entonces nos
Bueno, te necesita más que nunca, debemos movernos rápido para llegar a ese lugar, en cuanto Is esté bien partirá al oeste con 20.000 lobos y nosotros con 30.000 por el este y nos reuniremos con Noru en cuanto sea posible. ¿Cómo diablos pasó esto? El Pegaso se agarraba a la crin desesperado, el solo pensar que algo le pasara a su amada lo hacía ponerse pálido, incluso se le caían algunas plumas. Y salió del tipi con su típica cara de fastidio, calma par de bobalicones, ella aún no llega al reino, ¿no creen que si solo hacía falta teletransportarse ya lo habríamos hecho? Ese hechizo solo sirve hasta cierta distancia, si calculo bien ha de estar llegando a las montañas que rodean lo que antes era el pueblo. ¿Qué pueblo? Preguntan al unísono Den, ese hijo del mar. El unicornio solo se tapó las orejas por el grito, ¡ush! ¿Que no saben nada? Habla como si fuera lo más obvio del mundo, en el límite del reino hay un pequeño pueblo, fue el primero en caer cuando la invasión Changeling, ahora es más bien un pueblo fantasma, el chico rueda los ojos, ¿de verdad por qué les impresiona tanto? Bobos. GS le da un golpe en el hombro a Den, ahí está tu yegua. Jerónimo. Un anciano lobo blanco llega ante el grito del joven lobo, ¿qué pasa? ¿Ya nos vamos? Así es, jefe, el príncipe Is ya está bien, tomo a los lobos que acordamos y usted vaya con él al oeste, se voltea donde está el Pegaso rojo, Den, tú, yo y el patriarca partiremos al este, tenemos que movernos rápido para alcanzar a Noru antes que cometa una locura. El jefe va junto al pony príncipe, llevó 70 años combatiendo a esas pestes muchacho, déjame esto a mí y a mi hijo y te aseguro la victoria. Is hace una reverencia, gracias por ayudar a la causa salvaje, prestaré toda la magia que esté a mi alcance, no seré tan hábil como Noru pero también me sé algunos trucos. Den ya había vuelto a su vitalidad al saber que no era demasiado tarde aún para salvar a su chica, ¿oíste eso, preciosa? Tu fiel caballero irá por ti. Jajaja. Gritaba al viento mientras volaba un poco, y sobre todo juro por Odín que te vas a casar conmigo cuando ganemos esta guerra. Jajaja. Is levanta una ceja ante las palabras del Pegaso, mira a GS y le dice de manera cómplice apuesto que Noru lo mata cuando se lo proponga, el lobo le susurra en respuesta, no, yo creo que lo hará en el altar. Bien chico, el jefe toma a Is de la piel y lo pone sobre su lomo para comenzar a caminar, nos vemos en el sur. Sabes chico, yo llevé a todos mis hijos en el lomo como lo hago ahora contigo, ¿tu padre te enseñó a usar un arco? No realmente. Ya lo escucharon. Dice hijo del mar y da un fuerte aullido al aire, a lo lejos se veía al ejército de lobos dividirse en dos partes distintas, unos a la izquierda, otros a la derecha. Ya tenemos que irnos, dicho esto el viejo lobo comienza a caminar en dirección de un ejército. ¿De qué me perdí? Pregunta Pipsqueap poniéndose delante de GS mientras caminaba detrás del patriarca. El lobo lo pone sobre su cabeza con una pata mientras camina, no de mucho pequeño y tranquilo, ahora iremos a la guerra. Mientras tanto en algún lugar de las tierras del sur, en medio de la nieve apareció el círculo de transportación de donde emergió la unicornio, su mirada era peligrosa, cualquiera que pasara por delante suyo iba a volar en pedazos. Recorrió su vista por el lugar, solo había nieve y más nieve, no había señales de estar cerca de su reino, fue cuando se dio cuenta dónde estaba. Oh. Por todos los diablos. No estoy ni cerca del maldito límite, la yegua gruñó mientras ideaba qué hacer, el clima era inestable y tan frío como su propia alma. Esto me llevará un rato, será mejor que me cubra del frío, con su magia dibujó un círculo diferente en el suelo, de donde salió humo y cuando se disipó en medio estaba una capa azul claro. Se la puso encima y comenzó a caminar por la nieve, de vez en cuando sus patas se hundían, pero no era algo a lo que no estuviera acostumbrada. Podía parecer tranquila por fuera pero por dentro era un mar de emociones, aún seguía molesta con el lobo al punto de casi odiarlo, estaba preocupada por si le harían algo los salvajes en su ausencia y un más que nada sentía su corazón doler por Den, no es que lo quisiera ahí pero al menos esperaba insultarlo antes de marcharse, pero el idiota estaba muy inconsciente. Algunas horas ya habían pasado y el paisaje no había cambiado mucho, ya se encontraba al pie de las montañas, eso quería decir que debía estar cerca de ese pueblucho que estaba justo al límite del reino. Solo debía dar con el camino que daba directo a ese lugar. Debía tener sus fuerzas intactas para cuando se topara con el enemigo. Bueno, hasta aquí llegamos por ahora, espero sus opiniones chicos, ya saben que son muy importantes. Nos estaremos leyendo pronto con otro capítulo, no olviden dejar reviews y mis galletas. Sí. Galletas ñom, ñom. No olviden leer también Fluters y el Apache y tambores y cantos de guerra de mi compañero Ninjot.